Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Recuerdo hace tiempo que la comunidad de los padres que estamos aquí, el grupo de los padres que vivimos juntos, fuimos al cine y fuimos a ver una película de ciencia ficción que era como una continuidad de otras películas. La verdad no recuerdo cuál exactamente. Pero había un par de padres, porque eran dos de hecho, que no habían visto las anteriores. Y les dijimos: oigan, es que es continuación. Dicen: no importa, no pasa nada, vamos, y así, por lo menos pasamos un tiempo juntos y tal. Bueno, pues se vinieron. Terminó la película y al terminar dijeron: no entendí absolutamente nada de la película. O sea, no tiene sentido porque no conozco, o sea, no. Pues sí, tenían razón, teníamos que haber visto, por lo menos me debería de haber contado un poquito la historia para entender el porqué, etcétera, 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 ¿no? Total, que los pobres pues se cargaron 2 horas de su vida y como que no entendieron nada, ¿no? Y siento que así nos pasa muchas veces con Dios, que nosotros nos aventamos a la aventura de nuestra vida sin entender a Dios, sin conocerlo a fondo. Y entonces, cuando Dios actúa, de repente no le entendemos y no sabemos el por qué. ¿Por qué? Porque no lo hemos conocido, no hemos tenido la certeza o no hemos tenido la profundidad de lo que significa el actuar de Dios, el por qué hace las cosas, ¿no? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy, si lo vemos fríamente, sin saber, o sea, si alguien nos lee un pasaje así, sin nosotros haber conocido lo que es el Evangelio y por qué Dios y Cristo dicen lo que dicen, a lo mejor nosotros pensamos: es que no tiene lógica. ¿Cómo el más grande va a ser el más pequeño? Es que es un sentido de contradicción, hay una contradicción ahí. O eres el más grande o eres el más pequeño. O cómo, teniendo 100 ovejas, si se te pierde una, dejas a las otras por esas 99. ¿Cómo es posible? Por esa que se perdió, perdón. Deja las 99 por esa que se perdió. Es que no tiene sentido, no lo entiendo. Y aquí la invitación que yo creo que quisiera yo hacerles, antes de entrar a lo mejor a reflexionar en lo lógico del Evangelio, porque todos sabemos: yo puedo ser esa oveja perdida que se me pierde, o la humildad de lo que significa vivir como un niño que tiene cero expectativas ante la vida, entre comillas, porque confía en Dios. La invitación que yo quisiera hacerles es un paso previo. ¿Quieres entender la lógica de Dios? Conócelo. Ten una relación con Él. Muchos de los problemas de fe en nuestra vida, de esas grandes dudas que surgen, es porque no hemos tenido una relación profunda con Dios. Es porque no le conocemos. Es porque es un ente que es como un accesorio en mi vida, ¿no? Como un Lego que construyo, de la casa de mi Lego que construyo, y una parte más de esa construcción del Lego es la esquinita que es Dios, ¿no? Y que está ahí. Y que sabemos que es un botón que apretamos para nuestros momentos de pánico, nada más. Pero no es una relación personal con Él, no lo conozco. Entonces, cuando Dios actúa, cuando Dios de repente, por lo que sea, hace una cosa que yo no entiendo, porque Dios es muy misterioso muchas veces, entran las dudas de fe. O culpo a Dios de cosas que sucedan en mi vida, cuando Dios lo único que quiere es acompañarme. Y esto sobre todo en mis cruces, en mis dolores, ¿no? Dios lo que quiere
no es quitarme la cruz, a lo mejor es acompañarme con Él. De hecho, normalmente Dios no quita la cruz, porque sabe que una cruz bien llevada normalmente sacan frutos. Aunque sea muy misterioso y muy frío decir esto, Dios actúa así y es algo muy raro, de verdad. Pero de nuevo, ¿qué pasa si yo conozco a Dios? Miren, voy a poner un ejemplo que leí hace mucho en un libro que me ayudó mucho. Una mamá, una señora que estaba teniendo esta especie de dudas de fe con Dios por circunstancias en su matrimonio, en fin, en su vida. Un día su hija pequeña tuvo una fiebre muy alta. La pobre niña lo estaba pasando muy mal. Y una de las cosas que suelen decirse, además de los medicamentos que dan para bajar la fiebre, es tomar un paño húmedo y ponérselo en la frente a la persona, en este caso a la niña. Pero ese paño húmedo a la persona que tiene esa fiebre cuando es muy alta, le hierve la piel, o sea, es como si entre comillas le hiciera daño. Y la niña volteaba a ver a su mamá diciéndole que ¿por qué me estás haciendo esto a mí? ¿Por qué me pones esto que me está haciendo daño? Pero la mamá sabía que tenía que ponérselo para bajarle la fiebre. Y la reflexión que ella hacía es, mi hija, a pesar de que no entiende, sabe que soy su mamá y por esa manera confía en mí. Si yo confiara más en Dios, dejaría que esos paños calientes que de repente ponen en mi vida, que suceden en mi vida, van a venir a curarme algo. Eso es a lo que yo me refiero. La lógica de Dios es muy ilógica cuando nosotros no lo conocemos bien. La invitación que yo quiero hacerte el día de hoy en este podcast es: conoce a Dios, ten una relación con Él. Hay muchos lugares, obviamente, por eso están los sacramentos, por eso Dios nos regaló eso, por eso la iglesia nos pone la Santa Misa los domingos. No es simplemente ir a cumplir con una obligación, es ir a conocerlo, es ir a escuchar su palabra, es ir a recibirlo en la comunión, platicar con Él. Cuando hacemos un apostolado, hacemos algo por los demás, también ahí podemos encontrar a Dios y podemos descubrirlo. Ve y conoce a Dios. Sobre todo en la Sagrada Escritura, que creo que es el lugar importante. Si no has leído el Evangelio en tu vida completo, hoy puede ser una buena invitación que te quiera hacer hoy. Toma un evangelio, el de Marcos, por ejemplo, que es el evangelio más sencillo, más breve, que pueda ayudarte, y cada vez que lo leas, trata de descubrir quién es ese Cristo, por qué actúa así y qué enseñanzas me deja en mi vida. Y entonces, de repente vas a descubrir un poquito más a ese Jesucristo que quiere tener esa relación contigo, y vas a poder, en todas las circunstancias de su vida, entender esa lógica de Dios, por más ilógica que en la parte humana pueda ser. Soy el Padre Juan Antonio Ruiz, espero que esta reflexión te haya ayudado. Lánzate a ir a conocer a Jesucristo para que cuanto lo conozcas, más puedas quererlo en tu vida, más puedas amarlo y de esa manera más puedas imitarlo. Le pido mucho a Dios por ti, por tu familia, y te pido también una oración por todos nosotros. Y nos vemos a la próxima.